Buenos días, mis hermanos, ¿cómo está? Dios les bendiga, Dios les acompañe y Dios me les dé mucha vida y salud hoy sábado. Feliz fin de semana. Recordemos que ya casi iniciamos la Semana Mayor. Ayer fue Viernes de Concilio. Y el Evangelio de hoy está basado en San Juan capítulo 11, versículo del 45 al 57. Y decimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este hombre está haciendo muchos milagros. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: no entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Se acercaba la Pascua judía y muchos subían al campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y, de pie en el templo, comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para quien conociese su paradero lo denunciase, de modo que pudieran arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como todos los días, mis hermanos, pues hay que recordarle que es maravilloso pedirle la sabiduría al Espíritu Santo para que podamos entender el Evangelio del día de hoy y de todos los días. Y decimos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu para que podamos entender y comprender tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y para que ejerza su acción en nosotros, los hijos de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, el Evangelio de hoy está bastante maravilloso para enseñarnos. ¿Por qué? Hay dos cosas. Recordemos que los judíos eran hombres y mujeres pues creyentes en una doctrina, y esos judíos pues se debían a los sumos sacerdotes y todas aquellas prácticas de culto a Dios, ¿verdad? Pero estaban errados en muchos aspectos. Entonces, porque estaba adecuado a su momento, porque yo no entendía de qué se trataba la venida de Jesús. No querían creer precisamente en la venida del Mesías. Entonces yo quiero que reflexionemos en esta parte. ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. El Señor vino
a salvar a su pueblo. El Señor vino a salvar a su gente. Y resulta que los fariseos, los sumos sacerdotes, los judíos, ya veían esa manifestación del Señor regalando y dando milagros. La resurrección de Lázaro, la sanación del hijo del criado del Sanedrín. Bueno, un sinfín de milagros que escuchamos en la palabra de Dios. Eso es por algunos nombrar. Pero más que todo era por el tema de predicación, y muchas personas escuchaban a Jesús y ya lo seguían. ¿Se recuerdan aquel pasaje bíblico en la multiplicación de los panes? Eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. 5,000 hombres ya eran las personas que seguían a Jesús. Quién sabe cuánto más durante el tiempo que ya él estuvo predicando. Pero bueno, yo quiero que vean ustedes esa parte de que ya los sumos sacerdotes y los fariseos ya no hallaban qué hacer con Jesús, porque resulta que en ese momento estaba el templo y en el templo se vendían aquellas cosas, era un mercadere. ¿Se acuerdan cuando ese pasaje que Jesús tumbó todo el templo y le dijo: esta es casa de Dios, esto es casa de oración, esta es casa de mi Padre, ustedes cuerda de víboras? Y empezó a destruir todo porque era un comercio. Y a los romanos, pues, a los gobernadores, al César y todo, les convenía tener ese comercio porque les entraba dinero, pues. Entonces, ya viendo esto, ya los sacerdotes reunieron un consejo. O sea, se reunieron: ¿qué hacemos? Si lo seguimos, lo dejamos solo, vamos a tener una multitud de gente en contra nuestra y van a creer en él. Pero esta parte es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Resulta que Caifás, que era sumo sacerdote de ese año, les dijo: no entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? Ya esto lo dice el Evangelio, ya era una profecía de que Jesús iba a morir. Ya lo tenían en su mente, pero es porque el Espíritu Santo lo inspiró a decir eso. Ya que Jesús iba a morir por el pueblo, no que un pueblo muriera por Jesús. Entonces ya era parte de ese proceso que Jesús iba a vivir. Entonces, mis hermanos, es tiempo de reflexionar. ¿Nosotros podemos ser ese Caifás o no? Porque resulta que Caifás ya le estaba tratando de desvivir a Jesús. Pero era porque tenía que cumplirse lo que el Señor y Jesús había prescrito, dando, por supuesto, su evangelio. Entonces, resulta, pero que ya estaban a punto de celebrar la Pascua. Yo quiero recordarles que Jesús es recordado por ser el Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué es el Cordero? Porque él nació, miren cómo conectan unas cosas con la otra. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. Los pesebres, ¿qué tienen los pesebres? Corderos. ¿Ok? ¿Quién es el Cordero? Jesús. Y los corderos, en la Pascua, nada más y nada menos, era el sacrificio que se daba para la purificación en la Pascua de los judíos. Entonces, por eso es que dice el Cordero de Dios, el que va a ser sacrificado para el perdón o la purificación del mundo. Fíjense el mensaje. Jesús nace en un pesebre. En los pesebres hay corderos. Para la purificación en la Pascua de los judíos tenía que ser un cordero macho, purificado, o sea, lo más preciado, lo más bonito, el más hermoso cordero era el que sacrificaban los judíos. Tenían que hacer la purificación. Jesús se retira a Efraín a prepararse.
Es decir, así como los judíos preparan el cordero para sacrificarlo, para la purificación, así Jesús se fue a preparar a Efraín para su sacrificio. Un sacrificio que hizo por ti y por mí. Mira qué bonito da, cómo engrana todo. Resulta que al final de todo, no sabían si iba o no a llegar Jesús para esa Pascua. Pero no lo entendía. Y entonces los sumos sacerdotes se hicieron esa pregunta. ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Muchas personas, los sumos sacerdotes más bien ofrecieron órdenes para que quien conociera su paradero dijera y lo aprendiera. Prácticamente ya fue un mensaje que le dieron a Judas el traidor y se regó, quizás lo escuchó. Pero Jesús se fue a preparar a Efraín, a un pueblo cercano al desierto. Entonces, ¿por qué nosotros no dejamos morir el viejo yo? ¿Por qué nosotros no dejamos morir al pecado? ¿Por qué nosotros no dejamos morir junto a Jesús en la cruz nuestros pecados? Es momento que empecemos a prepararnos para que Jesús, siendo Cordero Santo, se sacrifique. ¿Y por qué nosotros tampoco podemos sacrificarnos para que nosotros nos purifiquemos y que en el momento de el sacrificio, en el momento de la purificación con el Cordero, seamos salvos? Es un mensaje de reflexión, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos, yo pensándolo aquí, yo digo, si el Señor se está preparando para ser entregado, para ser crucificado y dar la vida por nosotros, ¿por qué yo no me sacrifico en dejar mi pecado atrás, en dejar la borrachera, en dejar los vicios del cigarro, en dejar los vicios del chimó, en dejar los vicios de tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos preparamos para esta Semana Santa y carguemos la cruz junto a Jesús? Pero esa cruz que vamos luego a dejar botada o cargada o simplemente olvidada. No, recordemos que somos hombres y mujeres y tenemos que cargar la cruz con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestras enfermedades, porque así lo quiso Dios. Pero también podemos desechar el pecado, podemos desechar los vicios, podemos desechar lo que no le agrada a Dios. Empezar a purificarnos y ver la cruz como signo de salvación, no de condenación. Ver la cruz como signo de amor de Jesús hacia nosotros. ¿Y por qué no demostrarle nosotros a Jesús que lo amamos, olvidando y desechando el pecado? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? O sea, Él sí pudo dar la vida por nosotros como Cordero, y nosotros no podemos, como seres humanos, dar la vida si fuese necesario por Jesús. Es momento de reflexionar. El Señor se fue a preparar. Nosotros debemos prepararnos para la Semana Santa. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, escuchando el Evangelio, yendo a misa, rezando el rosario, escuchando la palabra de Dios, evangelizando la palabra de Dios. Así como muchos sacerdotes utilizan las redes sociales para predicar, para llegar a más personas en el mundo, así tú y yo lo podemos hacer. Así es el proyecto que Dios quiso conmigo en este momento. Y por eso te invito a ti también a ser un evangelizador, compartiendo los videos, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos,
ya para finalizar, Jesús de Nazaret se está preparando para la purificación y por supuesto para ser el cordero que va a ser sacrificado por un pueblo. Tú y yo pertenecemos a ese pueblo de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios me les acompañe, Dios me les bendiga, Dios me les multiplique. No se olviden, vamos a prepararnos para este momento de purificación, este momento de reconciliación con el Señor. No se olviden de darle un like, de compartir el mensaje, de comentar un mensaje maravilloso de la palabra de Dios y por supuesto suscribirse al canal. Suscríbete al canal, activa la campanita para que todos estos mensajes de la palabra de Dios te lleguen todos los días y podamos ser evangelizadores y podamos conseguir que muchas personas escuchen el evangelio. Mis hermanos, Dios me les acompañe, Dios me les bendiga, feliz sábado para todos. A mí me toca ir a trabajar, pero con la bendición de Dios, decimos todos y nos quedamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les acompañe. Feliz día.